Buenos días tengan todos, Dios les bendiga muchísimo. Nos da mucho gusto que estén con nosotros y les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, como hemos estado platicando, vamos a iniciar un estudio formal después de la película que compartimos la semana pasada sobre la creación, haciendo referencia a Dios, que es el autor de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Queremos ver en la Biblia un libro interesantísimo, que es el libro de Génesis, y que vamos a estar estudiando durante varias semanas este libro y aprendiendo verdades importantes que Dios nos quiere enseñar al respecto de este hermoso libro de Génesis. Y bueno, a manera introductoria quisiera comenzar con el verso 1 del capítulo 1, que es Génesis 1:1. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis es el libro de los principios y narra el principio desde que Dios hizo la creación, el hombre, la tierra, el universo y muchas cosas que vamos a estar hablando, y también cosas que vinieron después de la creación aconteciendo, y que el día de hoy hay muchas situaciones que dan testimonio de todos esos eventos que pasaron en el inicio, pero que podemos también ver a través de las evidencias en nuestros días. Y bueno, vamos a ver la parte introductoria del libro el día de hoy, y después vamos a ir desglosando diferentes fracciones del libro de Génesis. Vamos a hacer una oración para pedir a Dios que bendiga esta exposición del libro de Génesis y que Él nos ayude a aprender de las verdades de su palabra. Padre amado, ¿cómo te pedimos, Señor, que tu bendición abunde con nosotros, Señor? Que tú estés de sobremanera, Señor, ayudándonos a entender, a exponer, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Que la exposición de tu palabra alumbre, Señor, y nos ayudes a entender por tu Espíritu, Señor, las verdades importantes de este libro. En el nombre de Jesús, háblanos, por favor, Señor. Bendito sea, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues a manera inicial, Génesis es el primer libro de la Biblia y forma parte del Pentateuco. El Pentateuco era físicamente un estuche donde se guardaban 5 rollos cilíndricos en un estuche, y era la parte primordial de la Biblia judía. El primer rollo es el libro de Génesis, o el rollo de Génesis, que en hebreo es Bereshit. El segundo es el de Éxodo, que es Shemot. El tercero es el de Levítico, que es Vayikra. El cuarto es el de Números, que es Bemidbar. Y el quinto es el de Deuteronomio, que es Devarim. Esos son los 5 rollos que formaban un estuche, que es el libro o el grupo de libros que son el Pentateuco, y representan el núcleo de la religión judía, y también está aceptado dentro de las Biblias de todas las confesiones cristianas, independientemente si son protestantes, católicos o cualquier otro grupo que crea en las confesiones cristianas, aceptan el libro de Génesis, que es parte del Pentateuco. Ahora bien, ¿por qué es importante estudiar Génesis? Bueno, al estudiar este libro vamos a ver cómo Dios se revela a sí mismo en este libro. Génesis, por ejemplo, versos 26 y 27 del capítulo 1, dice la Biblia: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí vemos cómo Dios se empieza a revelar a sí mismo, y se empieza a revelar como el creador, el que creó todo lo que existe, y cómo creó dentro de todo lo que podemos ver a nuestro alrededor al ser humano como la corona de su creación también, y lo pone a señorear sobre toda la creación.
Pero hay una parte interesante cuando Dios se presenta a sí mismo. Primero empieza a hablarlo en plural, dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Por qué dice hagamos? Estamos hablando del inicio. ¿Qué quiere decir con esa pluralización? ¿Por qué dice hagamos? Y después de que dice primero en plural hagamos, posteriormente dice y creó Dios. Entonces si dice hagamos, ¿quién estaba con Dios? ¿O a qué se refiere en ese sentido Dios? Y luego dice creó Dios en singular. ¿Por qué Dios se presenta en plural y después se presenta en singular? Y desde esa parte inicial, Dios empieza a hablar de sí mismo. Dios empieza a mostrarse cómo es Él. Dios empieza a enseñarnos que es un Dios que nos invita a reflexionar en Él, que es un Dios que nos lleva a profundizar en Él, que hay partes de Dios profundas, entrañables, que debemos de ir entendiendo y que desde el inicio se vislumbran y posteriormente a lo largo de toda la Biblia se va aclarando cómo es Dios, cómo es nuestro Padre, cómo es Jesucristo, cómo es el Espíritu Santo, las personas de Dios y muchas verdades que vienen desde el inicio en las Sagradas Escrituras. De tal manera que al estudiar el libro de Génesis conocemos mejor a Dios. También este libro está lleno de verdades y de revelaciones de Dios. Por ejemplo, se habla de Dios como amigo, cuando Él tenía una comunión con Abraham, cuando Él tenía un compañerismo con Él, cuando convivía con Él. Se habla de Dios como el Creador, con el pasaje que estuvimos viendo inicialmente. Se habla de Dios como el Salvador. Se habla de Dios como juez, cuando ocurrió el evento del diluvio, que viene perfectamente narrado en el libro de Génesis. Y está lleno de muchas verdades y muchos matices de Dios de diferentes ángulos, de tal manera que al estar estudiando el libro vamos a poder entender mucho mejor a Dios también. Y en tercer lugar, el Génesis también tiene personajes que son ejemplos para nosotros y que Dios los dejó como ejemplos. Y son ejemplos en un sentido positivo o un sentido negativo de la forma en la que ellos desarrollaron sus vidas. De tal manera que cuando tú estudias a Abel, cuando estudias a Noé, cuando estudias a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, Dios nos está hablando de personas que en un sentido positivo hicieron cosas correctas, trajeron mucha bendición, fueron usados por Dios, tuvieron incluso pecados, pero fueron humildes y buscaron la restauración de Dios y cambiaron sus vidas. Y Dios nos deja sus historias que realmente ocurrieron y acontecieron como una referencia para que nosotros podamos aprender de ellos y seguir los ejemplos que nos dejaron. También vienen otras personas como Esaú, como Caín, que son ejemplos negativos de personas que no siguieron los caminos de Dios. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Qué ocurrió con ellos? Y todos ellos se narran en el libro de Génesis. Otros ejemplos como el de Judá, que es muy interesante, que tenía una forma de vida pagana, que era rebelde, que tenía una esclavitud a muchas cosas y cambió, y cómo cambió y cuál fue el fruto de ese cambio, también está interesante estudiarlo. Con relación al autor, queremos explicar que el libro de Génesis fue escrito por Moisés, no fue testigo Moisés de los sucesos iniciales de la creación, pero Dios se lo reveló. Él tuvo una compañía especial con Dios, él tuvo un compañerismo con Dios, él fue al monte, él estuvo recibiendo de Dios mandamientos, muchas explicaciones, muchas cosas que Dios le permitió conocer y que Dios mismo se lo reveló y de tal forma que Dios le instruyó a él para que escribiera el libro de Génesis y el resto de los libros del Pentateuco. Siempre fue aceptado Moisés como el escritor del Pentateuco. Hay una parte donde narra en el Pentateuco la muerte de Moisés también. Esa parte obviamente no la escribió él, sino alguien de sus discípulos, pero siempre fue aceptado. Hasta el siglo XX se empezó a cuestionar la autoría de Moisés como quien fue el creador de los libros del Pentateuco. Pero independientemente de los cuestionamientos que llegaron a haber después, vamos a ver qué dice la Biblia de quién fue el autor. Y para ello me voy a referir a Éxodo 17, verso 14. La primera parte del versículo dice la Biblia hablando: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Entonces Dios mismo le habló a Moisés. Y Dios, cuando veía que Moisés entendía aquellas verdades que le estaba compartiendo, o había vivencias, había situaciones importantes, Dios le decía
a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y el día de hoy tenemos ese libro que Dios le encomendó a Moisés a escribir y que lo podemos abrir y disfrutar y aprender de las cosas que Dios quiso revelar de sí mismo a través de Moisés en ese libro. Ahora bien, Jesucristo mismo reconoció a Moisés como un escritor inspirado de la palabra de Dios y quien dio testimonio de Dios. Y en Juan 5, versos 46 al 47, vamos a ver cómo Jesucristo habló de Moisés como el escritor. Dice Jesús hablando: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y esto es muy profundo. Jesucristo dijo: Moisés escribió de mí, Moisés enseñó de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, ¿quieres creer en mí? ¿Quieres llegar a conocerme a mí? Hay una manera de conocerme. Estudia a Moisés, es lo que les estaba diciendo Jesús. Estudia lo que Moisés enseñó. Estudia lo que yo le revelé hace mucho a Moisés. Y cuando tú empiezas a entender desde el inicio de la historia de la humanidad, puedes llegar a conocer lo más glorioso del universo, que es el Señor Jesucristo. Y es nuestro deseo y es nuestra oración que muchos conozcamos más profundamente a Jesucristo a través del estudio de este libro también. Vamos a ver el bosquejo del libro de Génesis de manera introductoria, que es el tema de hoy, una generalidad del libro. Primero habla el Génesis de la creación, Génesis 1, versos 3 y 4. Vemos un ejemplo de los muchos versículos que se mencionan en la Biblia sobre la creación. Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Es un pasaje en el que Dios explica cómo es que fue creada, en este caso, la luz. Y Dios alumbró el universo entero, Dios alumbró su creación por medio de la autoría de Él sobre la luz. Dios se presenta a sí mismo como el autor. De la nada nada sale. Este universo salió porque Dios lo creó. Y así como Dios iluminó su universo con la luz, Dios también puede iluminar los corazones de todos aquellos que se acerquen a Él, que quieran ser humildes y que quieran decir: ilumina mis tinieblas, Dios, venga tu santa palabra y sea la luz también en mi corazón, como cuando tú creaste el universo entero y dijiste: sea la luz, y todo fue alumbrado. Ven tú y alúmbrame y ayúdame y bendíceme. Y Dios vino y alumbró el universo entero, y lo puede hacer en cualquier corazón también. Además de la historia de la creación, la Biblia en el Génesis nos da la historia de los primeros hombres y también de la caída de estos primeros hombres. En Génesis capítulo 2, versos 7 al 9 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo pudo haber hecho de oro, pero lo hizo del polvo de la tierra, porque quería que tuviera un origen humilde. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De tal manera que Dios puso al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, para que tuvieran vida, sopló en ellos aliento de vida, y ellos empezaron a vivir, los formó, les dio vida. Y así como ellos necesitaron el soplo de Dios para tener vida, nuestro espíritu necesita el soplo de Dios para tener vida real, vida interna, vida espiritual, que Dios sigue dando ese soplo en un sentido espiritual y puede llevarnos a nosotros de la muerte a la vida real, cuando lo conocemos a Él también. Y lo puso en un lugar delicioso, lo puso en un lugar precioso, lo puso en un lugar donde había cosas deliciosas para comer, les puso cerca del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, en un huerto que Dios mismo formó, y ahí puso al hombre. Y cuando tú conoces a Dios en un sentido espiritual, Dios también te pone en un lugar delicioso. Dios te lleva a conocerlo a Él, Dios te lleva a manjares, Dios te lleva a su presencia. Fueron enseñados por Dios, Dios mismo se paseaba en el huerto, Dios tenía comunión con ellos, Dios los amaba, Dios se acercaba, Dios los abrazaba, Dios los quería, Dios los cuidaba, Dios era su padre, ellos eran sus hijos, y había muchísima bendición en sus corazones también.
Y bueno, viene la historia más adelante de la caída, cómo se rompió esa unidad entre ellos y Dios, y qué hizo Dios para que pudieran ellos tener una esperanza nueva, y lo narra el libro de Génesis también. Después viene la historia del diluvio universal. Vamos a ver una fracción de esa historia del diluvio universal, Génesis 6, versos 17 al 18. Solamente estamos mencionando historias de una manera escueta, porque es una forma introductoria. De cada uno de estos temas podrían darse enseñanzas completas y a veces varias enseñanzas, pero estamos hablando a manera introductoria solamente algunos de los temas del libro de Génesis. Dice versos 17 y 18 de Génesis 6: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre toda la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí está Dios hablando de un evento que iba a inundar toda la tierra y que iba a morir todo lo existente, excepto un grupo de personas y animales que tú conoces la historia. Dios salvó. Y hay muchas dudas al respecto. ¿Qué fue eso? ¿Fue un evento de toda la tierra, del lugar donde estaba ese hombre, Noé, o fue un evento de todo el planeta? Y si fue un evento en el que ocurrió en todo el planeta y de veras toda la carne murió, entonces debe de haber muchas evidencias de eso. Si se derramaron las aguas abundantemente, hay pruebas geológicas que verdaderamente tú puedas estudiar. Existió el diluvio, no nada más como una historia que tú lees en la Biblia, sino si tú estudias la geología, si tú estudias las evidencias, puedes demostrar en base a lo que quedó, porque si ocurrió un evento tan grande, pues debe de haber evidencias. Si no, Dios sería mentiroso. ¿Dónde están esas evidencias? ¿Cuáles son esas evidencias? Y bueno, vamos a hablar de eso durante el ciclo. Vamos a estar aclarando si fue universal, si no fue universal, si fue una inundación local o fue algo general, qué ocurrió, por qué Dios salvó a algunos, por qué no salvó a todos. Dios hace excepción de personas. ¿A quién quería salvar a Dios? ¿A todos o a algunos? ¿Y por qué fue que Él escogió a ese hombre y a su familia? ¿Qué tenía esa familia? ¿Por qué ellos pudieron ser salvos? ¿Y qué puede tener tu familia? ¿Y qué puedes tú hacer para hacer lo mismo que hizo ese hombre y su familia para poder hallar la salvación de Dios? ¿Por qué tuvieron ellos la bendición también? Lo vamos a estudiar. Más adelante, después del tema del diluvio, hay otro tema que es la Torre de Babel. Génesis 11, versos 3 al 4. Lo leemos juntos. Dice: y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y aquí vemos cómo los seres humanos se unieron y querían hacer una ciudad y querían hacer una torre, y cómo ellos tenían un propósito, que es llegar al cielo. Y la pregunta es: ¿se puede llegar al cielo por medios humanos? ¿Podemos por medios en donde nosotros invirtamos y grandes cantidades de esfuerzo, de tal manera que hagas una torre tan alta que llegue hasta el cielo? ¿Puede alguien llegar al cielo por medios humanos o no puede alguien? Y cuando eso pasa, ¿qué ocurre realmente? ¿Dios bendice eso o no bendice? ¿O qué pasó en esa historia cuando los seres humanos querían por sus medios, con toda una ingeniería, cambiando ahí las piedras y haciendo ladrillos y haciendo técnicas humanas de construcción, llegar al cielo? ¿Qué pasó después? ¿Qué ocurrió? Esa historia la vamos a ver dentro del ciclo de Génesis también. Además de eso, el libro de Génesis narra la historia muy interesante de muchos personajes que nos enseñan y que son referencia para nosotros. Vamos a ver ejemplos de algunos de ellos. Por ejemplo, Enoc, Génesis 5:24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Era un hombre que caminaba con Dios, pero de repente desapareció. ¿A dónde se fue Enoc? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué Dios hace desaparecer a personas? ¿Puede Dios desaparecerte a ti? ¿Puede, si tú caminas con Dios, que ocurra contigo lo mismo que ocurrió con Enoc y de repente desaparezcas? ¿Y a dónde fue Enoc?
¿A dónde los llevó Dios? ¿Y a dónde te podría llevar Dios si hace ese milagro contigo y de repente desapareces? ¿A dónde te llevaría? ¿Por qué con Enoc y no contigo? ¿Por qué no con tus hijos? ¿Por qué no con tu familia? ¿Hace Dios acepción de personas y solamente con Enoc? ¿O podría pasar contigo y conmigo? ¿Para qué Dios nos dejó esa historia de Enoc? ¿Para qué Dios le dijo a Moisés que él tenía un hombre que se llamaba Enoc, que caminó con él y que Dios mismo se lo llevó? ¿Qué nos quiere decir Dios cuando nos dejó escrito acerca de este personaje en la Biblia, de Enoc? Otro de ellos, Abraham, Génesis 15, versos 5 al 6, dice la Biblia: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Está muy precioso. Él creyó para traer bendición para su familia, y no solamente para su familia, sino para toda su descendencia. Pero dice que fue hallado por justicia. La vida de Abraham, creyó en Dios y le fue contado por justicia. Abraham hizo muchas cosas. Cuando tú estudias todo el contexto, Abraham dejó su tierra, su parentela, fue como una especie de misionero que dejó el lugar donde él nació y se fue a otro lugar también. Amó a Dios y lo amó tanto que lo amó más que a su hijo. Puso a Dios en primer lugar, dejó todo, padeció por Dios, aún el de decir voy a obedecer a Dios aunque me cueste. Y estuvo dispuesto a que realmente le costara y puso lo que más amaba, que era su hijo mismo. Hizo muchas cosas Abraham, pero ¿fue justificado por esas cosas que hizo? ¿Fue justificado por sus grandes esfuerzos? ¿Fue justificado porque emigró de un lugar a otro? ¿Fue justificado porque obedeció? ¿Fue justificado porque peleó batallas? ¿Fue justificado porque dio dinero y dio diezmos y dio cosas? ¿O por qué fue justificado Abraham? Ahí dice la Biblia: porque fue justificado, porque creyó. Entonces, ¿la fe es la que justifica, o también los hechos como aquellos que tuvo Abraham? Y su historia nos enseña muchas grandes verdades. También Isaac, Génesis 21, versos 1 al 6. Vemos parte de la historia de Isaac. Dice: visitó Jehová a Sara. Aquí estamos hablando de cómo fue el nacimiento de o la promesa del nacimiento de Isaac. Como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Es la esposa de Abraham. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en el que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Isaac quiere decir risa. Ese niño Isaac, que quiere decir risa, ¿qué hay detrás de eso? ¿Puede Dios hacer una promesa como le pasó a Sara, que casi parezca un chiste? Ay, ya soy tan anciana que parece una broma. Parece una broma que yo pueda volver a tener hijos. ¿Pero Dios habla en broma? ¿Puede Dios cumplir esas promesas que parecen broma? Y luego, cuando llegan esas promesas y una anciana toma fuerzas para parir, y un anciano tiene fuerzas y tiene bendición para poder mantener y sustentar a su hijo, ¿puede Dios bendecir a algunos ancianos de esa forma tan milagrosa? ¿O no puede? ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Y quién es ese niño enigmático? ¿Por qué Dios permitió que hasta que fueran ancianos? ¿Por qué Dios permitió que lo desearan mucho? ¿Por qué Dios les prometió y por qué tardó tanto su promesa? ¿Qué nos está enseñando Dios con todo eso? ¿Qué nos enseña la vida de Isaac a nosotros? ¿Qué tiene Dios para ti? ¿Qué promesas Dios te puede dar, aunque tengas que ser paciente y perseverar en ellas y esperar en Dios? Que Dios te enseña a través de la vida de Isaac, que puedes tomar para ti. Y la vida de Jacob, Génesis 28, versos 12 al 15, vemos una fraccioncita de la vida de Jacob. Dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y tú extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tu tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahí está hablando de Jacob. Él era el hijo de Isaac. ¿Qué quiere decir esta revelación que tuvo ese hijo de Isaac que se llamaba Jacob? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso? Que él tuvo un sueño y que había una escalera que estaba en la tierra en una punta y en otra punta en el cielo, y que además subían y bajaban ángeles, y que luego en la simiente de él iba a ser bendita toda la tierra. ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa escalera por donde suben y bajan ángeles? Puede haber tal bendición que tú tengas acceso a la escalera, que puedas ver a ángeles subir y bajar. ¿Puede ser tu parte? ¿Puedes acercarte a esa escalera? ¿Cuál es la escalera de Jacob? ¿Por qué Dios dejó esa historia para ti? ¿Qué te quiere enseñar? ¿Puedes tú también acercarte a esa escalera? ¿Puedes ver subir y bajar ángeles? Hay una cierta fuerza espiritual, hay una bendición espiritual. ¿Puedes tú tener acceso a ella? ¿Qué nos quiere Dios decir por medio de esta escalera de Jacob? Que es simplemente una parte de la historia de la vida de Jacob. Y después viene otro personaje sumamente interesante, su historia que es bellísima, que es José. Génesis 39, versos 1 al 3, vamos a ver un pedacito de la historia de José. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Quién es este joven? ¿Cuál es la historia de este joven que era hijo ahora de Jacob? Y que Jacob había de alguna forma descuidado en ese momento su familia, y que estaban sus hijos muy paganos, y que estaban tan paganos que hasta vendieron al más pequeño y se lo mandaron allá a Egipto, desechado por todos, pero no por Dios. Y que fue y lo tomó un varón egipcio y lo compró y lo llevó allá de los ismaelitas que iban ahí peregrinando. ¿Quién es ese joven? Y si todos te desechan, y si te desechan tus hermanos, y si te desechan tu familia, pero Dios te recoge, pero Dios te ayuda. Si te quedas sin familia, si te quedas sin padre porque no los puedes ver, si te quedas sin madre, si te quedas sin hermanos, si te quedas sin nadie, pero tienes a Dios, ¿te falta algo? ¿Te puede bendecir Dios de tal manera que al desechado Dios lo use para que restaures el corazón de los otros y puedas llevarlos a Dios? Es hermosísima la historia de José. Y Dios nos enseña mucho a través de este personaje, José. Vamos a ver un bosquejo, hablando desde el punto de vista de los capítulos del libro de Génesis. Si me ayudan con la imagen, por favor. Viene ahí una tabla en la cual en la primera columna está el tema, y después vienen los capítulos, dice dónde inicia el tema y dónde termina, y luego algunas observaciones. Por ejemplo, el primer tema del libro, la creación, inicia en el capítulo 1, termina en el capítulo 2, y por lo tanto son dos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2, son dos capítulos. Si tú sacas ese número 2 entre la cantidad total de capítulos que tiene el libro de Génesis, la creación tiene el 4% del libro de Génesis. Y es interesante ponerlo en el contexto que Dios lo pone en cuanto al porcentaje del tiempo que le dedica para hablar de la creación. Porque hay muchos libros, muchísimos, que se han escrito sobre ese tema de la creación, y han habido abundantes debates. Y vamos a ver la próxima semana la situación de esos días de la creación y demás. Pero quiero enfatizar que solamente 4% del libro de Génesis habla de la creación. Y mucha gente va de esos temas y mejor no los toca, y aquí no vamos a evadir nada, vamos a tocar todo lo que venga en el libro. Pero bueno, vamos a ponerlo en el contexto que viene también Dios, que es el 4%. Después viene la caída que ocurre en los capítulos 3 y 4, hay dos capítulos, 4%, y observaciones al respecto que aprendemos de esa caída. En la creación aprendemos de Cristo como creador. En la caída
vemos a Cristo como Salvador, porque ahí huele a Cristo en la caída, porque Cristo se presenta como una esperanza para ellos. En el diluvio, que viene de los capítulos 5 al 10, 6 capítulos, que es el 12% del libro, viene Cristo revelado como juez también, y puedes ver cómo Dios es juez y cómo trata también a la humanidad. Después la Torre de Babel, ves de nuevo a Cristo como juez, y es el 2% del libro. La vida de Abraham, que viene aproximadamente entre los capítulos 12 y 23, y digo aproximadamente porque siempre te empieza a hablar de Abraham y luego empieza a hablar de su hijo y empieza a hablar de otras cosas, pero se toman esos capítulos como cuando el personaje central es Abraham. 12 capítulos hablando de él, 24% del libro, y Cristo se revela en su vida como sacerdote, y se revela como quien es un ministro de fe, y se revela como quien es amigo de Abraham, y se revela de muchas formas a través de la vida de Abraham. Y hay mucho que aprender de Cristo también en la vida de Abraham. Y después Isaac, que viene fundamentalmente en los capítulos 24 al 26, aunque mucho de la vida de Abraham fue al respecto de la promesa de Isaac. 3 capítulos donde es el personaje central desde nuestra óptica, 6% del libro. Y hay un paralelismo muy interesante entre la elección de la esposa de Isaac con la iglesia de Cristo, cómo se elige a la esposa y cómo eligió ese personaje Isaac a su esposa. Y a cualquiera que se quiera casar bien, es interesante aprender de la forma en la que Isaac escogió una esposa y cómo Dios en su bendición nos está enseñando a escoger una esposa, porque Él escoge una esposa también, que es su iglesia. Después viene el tema de Jacob, capítulos 27 al 36, 10 capítulos, 20% del libro, y Cristo se revela de muchas formas, pero entre ellas se revela como Padre, se revela como proveedor, como el que le ayudó a vencer y le dio la provisión de todo lo que necesitaba él también, además de que trató con él de muchas formas. Y finalmente la historia de José, entre los capítulos 37 y 50, 14 capítulos, 28% del libro, la historia más larga, si te pones a pensar. Y Cristo se revela como el compañero en la aflicción y aquel que vence en medio de la dificultad, de tal manera que huele a Cristo todo el libro de Génesis. A pesar de que todavía no se habla de Cristo formalmente, como tan claramente fue presentado en el Evangelio, pero huele a Cristo todo el libro de Génesis también. Y vamos a ver un periodo histórico del libro en una siguiente tabla, si me acompañan a la siguiente tabla, por favor, que es el periodo histórico de todas esas actividades o temas que estuvimos citando, y más o menos en qué año ocurrieron. Y ahí vienen de nuevo los temas en la primera columna, y viene el periodo, más o menos en qué año empezó, en qué año terminó, y después viene una tabla de los años. Obviamente estamos hablando de la historia antes de Cristo, por lo tanto corren los años al revés, desde años negativos hasta el año 0, y después, ya que Cristo vino, pues son años posteriores a Cristo, ¿no? Entonces, tomando esos años previos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la creación, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuándo fue el inicio y cuándo fue el fin? Y de esto hay muchos datos, debates y todo tipo de situaciones que sinceramente yo no me atrevo a decir en qué año ocurrió la creación. Por eso mejor le puse ahí indeterminado. Para mí, y lo que he estudiado al respecto, no me atrevo a dar una fecha. Sé que hay muchos que han dado una fecha, yo no me atrevo a dar una fecha del evento de la creación. La caída, cuando ocurrió, también es indeterminado. El diluvio, cuando ocurrió, lo considero indeterminado. La Torre de Babel, cuando ocurrió, indeterminado. Pero hay otros que no son tan indeterminados, que los puedes ubicar más en la historia. Y bueno, también si tú estudias esos temas, hay muchos teólogos que le han dado fecha a todos esos eventos, pero yo no he encontrado algo conclusivo que me pueda decir de manera responsable, esta fue una fecha en la que yo me sienta seguro, por eso mejor prefiero decirlo indeterminado. La vida de Abraham fue del 2166 al 1991 a.C., y ahí está en color verde. También por qué vivía tanto la gente antes. La Biblia nos explica en el Génesis qué cambios hubo. La vida de Isaac, del 2066 al 1886, y te fijas cómo van bajando los años de vida de los seres humanos. La vida de Jacob, del 2006 al 1859, ahí viene en color rojo, aproximadamente el periodo de su vida. La vida de José, de 1915 a 1805 a.C., y todos esos
historias, la creación, la caída del diluvio, la Torre de Babel, Abraham, etcétera, Isaac, Jacob, fueron escritas muchos años después por Moisés, entre el 1446 y el 1406, más o menos aproximadamente, fue escrito el libro de Génesis, al igual que todo el Pentateuco, la escritura del libro. Es la historia contextualizada en años, en una gráfica de tiempo, para poder entender más o menos cómo fue la historia del origen de la humanidad, y Dios nos lo deja ver, y bueno, está puesto en un mapa para que lo podamos ver más claramente todos nosotros. ¿Por qué estudiar este libro? ¿Por qué estudiar el libro de Génesis? Bueno, primero que nada, conoces a Dios revelado desde el origen de nuestra existencia y de la creación misma. Segundo, puedes aprender a relacionarte con Dios porque ya lo conociste a Él, porque lo comprendes mejor y puedes aprender a relacionarte mejor. Tercero, las historias que nos deja tienen verdades importantes para nuestras vidas, de tal manera que si tú estás teniendo aflicciones como José, o estás teniendo alguna situación de poner todo en altar como Abraham, o estás teniendo una situación de casarte como Isaac, algún día también enfrentó una duda al respecto, Dios te enseña a través de todos esos personajes verdades que pueden instruir tu corazón ampliamente. Todos los grandes temas desarrollados como la creación, el juicio, las bendiciones, la fuerza de Dios y que solamente da Él para vencer en la dificultad, vienen ahí expresamente explicadas abundantemente en el libro. Revelaciones de Cristo, como te mencionaba, como creador, como juez, como amigo, como proveedor, como consolador en medio de angustias, como un león fuerte que te ayuda a vencer batallas imposibles, que tienes menos recursos, que tienes poca fuerza, que tienes menos hombres, que tienes muchas grandes dificultades, pero que tienes a Dios, y que si Dios te lleva, se puede vencer una batalla muy difícil también. De tal manera que conociendo a Cristo, que es revelado desde el inicio, podemos inspirar nuestros corazones, podemos ser más varoniles, podemos ser más aguerridos, podemos ser hombres de fe, podemos ser personas que crean realmente en Dios y que no lo lleven religiosamente a un domingo estar viniendo nada más a oír, sino que tengan vidas que conquisten y vidas que realmente valga la pena vivirlas, y no nada más vidas así pasando el tiempo y haciendo nada. Juan 1:1, Cristo se revela y dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese principio es el libro de Génesis, es el inicio de la historia del ser humano, y en ese principio estaba Cristo, y Él era el Verbo, el que actuaba, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Cristo, Dios revelado desde el principio, que es lo que vamos a estar aprendiendo a lo largo del libro de Génesis. Aprenderemos de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Vamos a estudiar la palabra de Dios. No es palabra mía, es palabra de Dios. Por eso es importante, porque es palabra de Dios, y vamos a poner nuestro corazón en ella, vamos a aprender de ella y vamos a inspirarnos para abundantemente estar aprendiendo de la palabra de Dios. Y esta es entonces la introducción inicial al libro de Génesis, para que tú puedas animarte, para que te vayas a estudiarlo, para que lo vayas a leer, para que todos estemos leyendo el libro de Génesis y también orando para que Dios nos revele, para que podamos aprender más verdades al respecto de Dios, y para que podamos encender la palabra de Dios, para que sea lumbrera a nuestro camino, para que sea lumbrera a nuestros pies y nos pueda llevar a caminar de la manera en la que Él desea, y podamos tener vida nueva y podamos encontrar a Cristo de las muchas maneras en las que se revela a sí mismo en este libro. Por tanto, les aconsejo que lo estudien, les aconsejo que lo oren, les aconsejo que busquen profundamente la bendición de Dios, que se animen, que estudien ampliamente los temas que vienen en el Génesis, que tengas tu criterio personal. Hay muchas situaciones teológicas que no están del todo definidas, como la que vamos a ver la próxima semana, cuando vamos a hablar los días de la creación, que fue creado el universo, y dice la Biblia en cuántos días. Y la pregunta es, ¿son días naturales? ¿Son días de 24 horas los que vienen ahí? ¿O son periodos de tiempo? ¿A qué se refiere la Biblia? Y hay
mucha gente que cree que son días naturales, hay mucha gente que cree que son periodos. ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué no te haces un criterio personal? ¿Tú qué crees? ¿Qué puedes tú estudiar, aprender y tú qué crees que sean? ¿Por qué no estudiarlo juntos y aprender y que Dios nos enseña a través de esas verdades de la creación? Y así con cada una de las historias que vamos a ir viendo juntos. Entonces, encendamos la lámpara, alumbremos nuestros pies con su palabra, alumbremos nuestro camino y aprendamos de Cristo a través de este libro. Y bueno, animémonos para que Dios nos pueda hablar, porque la exposición de su palabra alumbra. Y esa es la invitación, estar en una actitud humilde, estar en una actitud de estudio y poder aprender juntos de la Biblia a través de este libro. ¿Amén? Ok, muy bien, bueno, vamos a hacer una oración para despedir esta parte introductoria y irnos con la tarea de estar estudiando el libro y que Dios venga y nos hable también. Padre, bendito sea, Señor. Te suplicamos, Señor, tu ayuda, tu espíritu, Señor. Que vengas y nos ayudes y nos hables, Señor. Que tú nos inspires, Señor, a poder aprender de ti, Señor. Necesitamos una misericordia especial, Señor, para poder aprender de ti, Señor. No queremos eventos religiosos, queremos tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Enamóranos de estudiar tu palabra, Señor. Queremos aprender de ella y queremos conocer a Cristo desde el inicio, Señor. Y hasta el final también. Ven tú a revelar por medio de tu Santo Espíritu a tu Hijo. Te lo suplicamos mucho, necesitamos de ti, Señor. No queremos pláticas teológicas, queremos tu Espíritu instruyéndonos, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice esta congregación, bendice los temas y ayúdanos. Te lo rogamos mucho, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces hagamos la tarea, estudiemos el libro, echémosle ganas y seamos humildes y vengamos a aprender juntos de este hermoso libro de Génesis. Dios les bendiga, estamos despedidos, que tengan bonita tarde.